Y el siguiente tema que vamos a ver es toxicomanías. ¿Sí? Un tema realmente bien sencillo, bien cortito, de aquí nada más hay que aprenderse para el examen qué medicamentos son necesarios para dejar de fumar. Es realmente lo importante del tema. ¿Sí? Entonces, pues una toxicomanía, por definición, es un trastorno de la conducta que va a ser siempre derivado o secundario al consumo de sustancias psicoactivas, es decir, consumo de drogas. Y una droga puede ser ya sea el alcohol, tabaco, marihuana, droga, cocaína, lo que ustedes quieran, pero que sirva o que pueda estimular de manera fisiológica a los receptores del cuerpo para producir una dependencia al consumo de la sustancia. ¿Sí? Aquí nada más importante, obviamente la dependencia o la adicción depende mucho del contexto o del patrón de consumo. ¿Por qué? Porque no se requiere ni el mismo consumo ni el mismo tiempo para volverse adicto a la marihuana, que a la cocaína, que al LSD, que al fentanilo. Es un chorro depende mucho más que nada del patrón de consumo y del tipo de sustancia para saber qué tan difícil es volverse dependiente. ¿Sí? Ahora, como epidemia tenemos que las dos principales adicciones o toxicomanías a nivel mundial es el tabaquismo y el alcoholismo, que básicamente son drogas pues ya legalizadas, entonces como que ahí pues lo malo del asunto, ¿no? Entonces, del alcoholismo tenemos que la segunda más común, tenemos que cargar una mortalidad hasta 3 millones de personas a nivel mundial. Pero esta mortalidad más que nada está relacionada a muerte traumática o patología traumática, ya sea TCE severo, accidentes de auto, cualquier tipo de trauma está más relacionado al alcoholismo o al consumo desproporcionado de alcohol. Y la más importante va a ser el tabaquismo. ¿Por qué? Porque el tabaquismo cuenta con mortalidad actual de hasta 8 millones de personas a nivel mundial. Y la mortalidad aquí es muy distinta al alcoholismo. Aquí es una mortalidad más que nada a largo plazo por patología como neoplasias, como patología pulmonar o patología cardiovascular, ¿sí? Que no únicamente afecta al fumador activo, sino también al fumador pasivo. Ahora, también importante, según la NOM 028, acuérdense de este número de la NOM, que es la para la prevención de adicciones, tenemos tres definiciones importantes: intoxicación aguda, adicción o dependencia y patrón de consumo. Ahora, la intoxicación aguda hace referencia a los signos y síntomas derivados del consumo de la sustancia. Es decir, aquel paciente que llega a pedo de urgencias, que llega inconsciente, convulsionándose, cualquier patología derivada del consumo de drogas es intoxicación aguda según la NOM. ¿Sí? Adicción o dependencia es esa dependencia o es el patrón fisiológico y psicológico relacionado al consumo de sustancias. Porque antes se pensaba que únicamente como que psicológico, pero no, ya es fisiológico. ¿Por qué? Porque al momento de consumir sustancias estimulamos ciertos receptores y cuando dejamos de estimularlos empiezan a producirse reacciones fisiológicas a nivel orgánico que producen un síndrome de abstinencia. Entonces es tanto psicológico como físico y fisiológico. ¿Sí? Y el patrón de consumo. El patrón de consumo hace referencia a cuál es el contexto o el trasfondo del por qué el paciente está consumiendo la droga. ¿Sí? Desde cuándo iniciaba a fumar, por ejemplo, desde cuándo, más bien, cómo fue el consumo, qué tanto fuma o qué tanto consume, mediante qué día consume, quién se lo vende, es decir, cómo es el patrón o cuál es la historia de consumo de ese paciente. Ahora, con fines de examen, la más importante pues es el tabaquismo. Como ya somos un problema muy importante de salud pública, más que nada relacionado a lo normalizado que está el consumo de tabaco. Es decir, ya todos sabemos que fumar es malo, que te hace un chorro de enfermedades, un chorro pues, de padecimientos muy desagradables y aún así seguimos fumando. Entonces es como que lo importante o lo relevante del tabaquismo en la sociedad. ¿Sí? Sabemos que un cigarro contiene más de 4.000 sustancias aparte de la nicotina y de las 4.000 hasta 45 son cancerígenas. Acuérdense, no únicamente está relacionado con cáncer de pulmón, puede ser cáncer de estómago, cánceres digestivos, etcétera, ¿sí? Así como también patología pulmonar o patología cardiovascular. Entonces la mortalidad está muy aumentada secundaria al consumo de tabaco. Ahora, según la GPC, cuando abordemos a un paciente con hábitos de tabaquismo, tenemos que aplicar la regla de las 5 A's, que es averiguar, aconsejar, apreciar, ayudar y arreglar. Que se oye muy curioso, se oye muy como que eso qué, pero realmente es lo que tenemos que hacer cuando llega un paciente a consulta. Entonces, cuando hablamos de averiguar, es que por pura historia clínica averigüemos cómo es el patrón de consumo del paciente. Averiguemos, ¿usted fuma? ¿Desde cuándo fuma? ¿Cuánto fuma? ¿Cada cuánto fuma? ¿Cuándo fuma la primera vez al día? Es decir, como que darnos una idea de cómo es el patrón de consumo o cómo es el grado de adicción que tiene el paciente únicamente con historia clínica. En aconsejar se habla de que tenemos que ser muy francos, muy a cierto punto crueles, por así decirlo, tenemos que decir siempre la verdad de cuáles son las complicaciones o cuáles son los problemas que acarrea el consumo de tabaco, no solo para el paciente, sino también para las personas a su alrededor, ¿sí? En apreciar es que mediante distintas escalas, como la de Fagerström, perdón, la de Richmond, tenemos que ver qué tan motivado está un paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo abordar a un paciente que ni siquiera le importa dejar de fumar, que te va a mandar muy lejos si le propones dejar de fumar,
a un paciente que textualmente dice de que ya quiso dejar de fumar y no pudo, o quiere dejar de fumar. Es como que diferente el abordaje de cada tipo de paciente, ¿sí? En ayudar, hace referencia ahora sí al manejo médico que hay que dar de parte de nosotros, de decirle qué medicamento está disponible, qué opciones hay para el manejo y cómo dar ese medicamento de manera adecuada, ¿sí? Y en arreglar, hace referencia al seguimiento y al acompañamiento. Ahora, aquí no se habla de que dar medicamento y decirle, no, pues tenga este, deje de fumar y ya no me moleste. No, tenemos que dar el medicamento y dar seguimiento constante para evitar recaídas en ese paciente, ¿sí? Siempre tenemos que ir como que ese acompañamiento para pues auxiliar más a esa persona, ¿sí? Son las reglas de las 5 A's. Ahora, para el tamizaje también tenemos que aplicar ciertas escalas, como puede ser una escala de Fagerström, vamos a ver para qué es, una escala de Richmond o un índice tabáquico para saber cuál es el riesgo del paciente para avanzar hacia patología pulmonar, ya sea POC o cualquier patología pulmonar. Para eso utilizamos el índice tabáquico. Acuérdense que es cigarrillos al día por año fumado entre 20, ¿sí? Dependiendo del número de paquetes al año va a ser el riesgo pulmonar o de POC que tenga ese paciente. Y aquí están las escalas que les decía, que es la escala de Fagerström y el test de Richmond. Ahora, la de Fagerström son nada más 6 preguntas. Le ponemos al paciente, ¿cuántos cigarros fuma al día? ¿Fuma usted más cigarros durante el día que durante la tarde-noche? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que usted se levanta hasta que empieza a fumar? ¿Qué cigarro le es más difícil de omitir? ¿Le es difícil no fumar donde está prohibido? ¿Y si fuma usted cuando se halla enfermo o incluso en cama? Y si se fijan, con este puntaje vamos a ver qué tan dependiente es el paciente al consumo de nicotina. Y si se fijan, realmente se ha visto que aquel paciente que fuma desde muy temprano, desde la mañana, el desayuno de campeones, es mucho más dependiente a la nicotina que aquel paciente que fuma ya en la tarde, después de trabajar o fuma de manera social. ¿Sí? Entonces la dependencia varía mucho del patrón de consumo de esa persona. ¿Sí? Y el test de Richmond es para saber qué tan motivado está el paciente. Únicamente son 4 preguntas. Le preguntamos, ¿le gustaría dejar de fumar si fuera fácil hacerlo? ¿Cuánto interés hay en dejar de fumar? Intentará dejar de fumar las próximas 2 semanas y si existe posibilidad de que se convierta en no fumador en los siguientes 6 meses. ¿Sí? Entonces, un Richmond por debajo de 4 de motivación baja y por encima de 7 es una motivación alta. Ahora, en la prevención, realmente, pues ya lo sabemos, ¿no? Son medidas como que ya tenemos en cuenta para dejar de fumar, de que no fumar en espacios públicos o prevenir siempre el uso de tabaco, como que ya conocemos, ¿no? Pero lo que sí hay que hacer énfasis en esta diapositiva son en 2 cosas. En detectar a aquellas personas o pacientes con muy alto riesgo de patología secundaria al consumo de tabaco, una. Y la segunda es detectar a aquel niño en riesgo de adicciones, ¿sí? Entonces, el primer punto es detectar a aquel trabajador o aquella persona que por el riesgo laboral, que aparte esté fumando ese paciente, lo pone en un riesgo muy alto de desarrollar patología, ¿sí? Supongamos, es aquel paciente, hombre o mujer, lo que sea, que trabaje, no sé, con polvo inorgánico, con humos de carro, por ejemplo, con smog, con biomasa, por ejemplo, aquel paciente que por su trabajo está en muy alto riesgo. Y si aparte está fumando en grandes cantidades, es aquel paciente con riesgo muy alto o de cáncer de pulmón o de patología pulmonar, ya sea eh, polvos inorgánicos, muconosis, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay que hacer mucho énfasis en ese tipo de pacientes. Y la segunda es que tenemos que abordar a aquel niño con riesgo de empezar a fumar. Si detectamos que es un niño con negligencia por parte de los padres, que está como que ya con patología pulmonar predisponente, o que es un niño que tenemos que abordarlo de manera inicial para tratar de retrasar lo más que podamos el consumo del primer cigarro, ¿sí? Eso es lo más como que relevante en la parte de prevención. Y ahora sí, lo que nos importa realmente para el examen es el manejo farmacológico. Ahora, el manejo con medicamentos siempre va a ser dado a los pacientes, excepto cuando tengan un consumo de menos de 10 cigarros al día, o sea, una adicción relativamente leve, contraindicación médica, como aquel paciente que consuma antidepresivos, por ejemplo, durante el embarazo, durante la lactancia o en adolescentes. Pero de ahí en más, vamos a ofrecer medicamento a cualquier paciente que quiera dejar de fumar, ¿sí? Y tenemos 2 tipos, el medicamento nicotínico y el medicamento no nicotínico. Ahora, el nicotínico es el mentado chicle o el parche de nicotina. Básicamente lo que hacemos es sustituir la nicotina que viene en el cigarro por nicotina en parche o nicotina en chicles, ¿sí? ¿Para qué? Para que si bien el paciente sí continúa con la nicotina, ya no consuma las otras 4.000 sustancias que tiene el cigarro. Y la no nicotínica es ya sea el bupropión o la vareniclina, ¿sí? Que son medicamentos antidepresivos, pero que tienen la capacidad de estimular al receptor de nicotina sin ser nicotina propiamente dicha. Son como pseudonicotina, por así decirlo. Entonces, el paciente deja de fumar
y como sigue consumiendo nicotina o pseudonicotina, por así decirlo, no desarrolla ninguna dependencia o ningún tipo de síndrome de abstinencia. ¿Sí? Entonces tenemos nicotínicos y no nicotínicos. Y aquí lo importante es saber cómo dar cada uno. De los nicotínicos, el chiste va a ser dar siempre manejo descendente o dosis descendente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero dar un parche de nicotina a un señor que está dejando de fumar, tengo tres tipos de parches, de 21, de 14 y de 7 miligramos. Entonces yo voy a darle un parche primero de 21 miligramos cada 24 horas por mes o mes y medio. ¿Sí? Y al mes o mes y medio voy a dar seguimiento o voy a dar otra consulta para ver cómo fue la adherencia al manejo con parches y cómo se sintió el paciente. Si el paciente dice que ya está dejando de fumar, como que ya se siente como que un poquito mejor, ok. Bajamos la dosis a parches de 14 miligramos cada 24 horas y damos seguimiento 2 semanas después. Si a las 2 semanas igual el paciente se siente mejor y no ha fumado todavía, ok. Bajamos la dosis hasta parches de 7 miligramos cada 24 horas por otras 2 semanas. Y si en 2 semanas igual el paciente está en buenas condiciones, ahora sí, quitamos totalmente los parches de nicotina. ¿Sí? Es la forma de usar el parche de nicotina. Y el chicle es lo mismo, nada más en cuanto a piezas de chicles. Dice que iniciamos con 12 a 15 piezas y después de 8 a 10 piezas, hasta quitar completamente el aporte de nicotina. Ahora, de los no nicotínicos, aquí la dosis es 150 miligramos de bupropión, perdón, cada 24 horas, o vareniclina 0,5 miligramos cada 24 horas. Ahora, de los dos, no importa que sepan la dosis, importa que sepan cómo dar el medicamento. ¿Sí? Ahora, tanto el bupropión como la vareniclina tenemos que darlo 7 días antes de que el paciente vaya a dejar de fumar. Por ejemplo, estamos ahorita a 9 de agosto. Llega el paciente el 9 de agosto, le decimos, ok, va a dejar de fumar usted el 18 de agosto. Entonces, desde una semana antes, ya sea desde el 10 o desde el 11 de agosto, va a empezar a tomar el bupropión o la vareniclina. ¿Sí? Y hasta que llegue 7 días de consumo de medicamento o una semana después del medicamento, ahora sí va a dejar de fumar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si deja de fumar el mismo día que toma el medicamento, ya no surte el mismo efecto o ya no tiene la misma eficacia que si dejamos ese espacio de 7 días desde el consumo de medicamentos. Entonces, tanto el bupropión como la vareniclina se da una semana antes de que el paciente vaya a dejar de fumar. ¿Sí? Aquí nada más aguas con el paciente que convulsiona, aguas con el paciente que toma anticonvulsivos, que toma antidepresivos o que toma inhibidores de la MAO. Ahí sí hay que mejorarse por los nicotínicos. Y ya por último, para dar seguimiento al paciente, está la escala de Prochaska. La escala de Prochaska es una escala para saber cuál es el riesgo de recaída según la etapa de dejar de fumar. ¿Sí? Tenemos 5 etapas: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. La precontemplación hace referencia a aquel paciente que ni siquiera le interesa dejar de fumar. Que si tú se lo propones, te va a decir, no, muchas gracias, no me interesa, vete para allá, no quiero. ¿Sí? La contemplación es aquel paciente en el que ya se dio cuenta que algo anda mal, que ya quiere dejar de fumar, que si le preguntas si quiere dejar de fumar en los siguientes 6 meses, te va a decir que sí. ¿Sí? La preparación es cuando el paciente ya se decidió a dejar de fumar, ya se asesoró con un médico y ya le dio medicamento o le dio soluciones para dejar de fumar. O sea, que es aquel paciente que en los siguientes 30 días se va a convertir en un no fumador. ¿Sí? En la acción es aquel paciente que ya dejó de fumar, sí, pero lleva menos de 6 meses que dejó de fumar. Y aquí es bien importante el acompañamiento, porque durante la acción es más común que ocurran las recaídas, el riesgo de recaída. ¿Sí? Y por último está el mantenimiento. El mantenimiento es cuando el paciente ya dejó de fumar y haya más de 6 meses dejando de fumar. Aquí la recaída ya no es tan importante, ya no es tan frecuente, únicamente hay que dar como que estrategias al paciente o a la persona para evitar ese tipo de situaciones o de recaídas. Pero son las 5 etapas del cambio según Prochaska. Y de aquí ya es todo el tema. Aquí nada más apréndanse bien qué medicamentos son, bupropión, vareniclina o los parches de nicotina. Es realmente lo importante del tema de toxicomanías. Entonces, de aquí, ¿alguna pregunta que tengan?